¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estarías viviendo hoy si en lugar de haber permitido que el miedo gobernara tu vida, hubieras elegido caminar en fe? Quizás nunca lo viste de esta forma, pero el enemigo más grande de tu propósito no es Satanás, no son las circunstancias, ni siquiera es el pecado. El adversario más feroz de tu destino es el miedo que llevas escondido en el alma. Dentro de ti hay un poder inmenso, dormido, esperando a ser despertado por la fe. Ese poder puede romper años de estancamiento, tristeza y confusión. Muchos lo poseen, pero pocos lo activan. Lo que estás por escuchar no es simplemente otro mensaje, es una llave espiritual, un principio celestial escondido en la palabra, capaz de abrir la puerta hacia una vida radicalmente distinta. Hoy quiero hablarte de la activación de la fe sobre el temor, no de una fe superficial que se pronuncia pero no se practica, sino de una fe viva, que se convierte en fuerza, en movimiento y en dirección divina. Este no es un simple discurso, es un viaje hacia lo invisible, donde lo que no se ve termina transformando lo que se ve. Vamos a explorar cómo el temor paraliza y contamina tus decisiones, y cómo la fe limpia el corazón, rompe cadenas invisibles y te impulsa hacia adelante. Y lo más sorprendente es que quizá, sin darte cuenta, has alimentado más el temor que la fe. La ciencia lo confirma, la neurociencia ha demostrado que el miedo bloquea la creatividad, apaga la esperanza, debilita el sistema inmunológico y distorsiona tus elecciones. Pero mucho antes de que los científicos lo descubrieran, Jesús ya había dado la clave. No temas. No lo dijo como un consejo bonito, sino como un mandato. Porque él sabía que donde habita el temor, el poder de Dios no se manifiesta. ¿Has pensado que tal vez el poder de Dios aún no se ha desatado en esa área de tu vida, porque el miedo ha ocupado ese espacio? Hoy puedes entenderlo. En este mensaje descubrirás cómo el temor puede disfrazarse de prudencia, de lógica, incluso de una falsa fe, y también verás qué sucede en el mundo espiritual cuando decides activar la fe, porque cuando la fe se enciende, lo sobrenatural se activa contigo. Pero cuando eliges el temor, eliges un camino donde Dios no puede obrar con toda su fuerza. Quiero invitarte a participar de esto. Hazlo no solo escuchando. Escribe ahora mismo en los comentarios, como un acto profético, la frase, paz en Cristo. No será un simple comentario, sino una declaración al mundo espiritual de que eliges la fe sobre el temor. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta. No lo haces por mí, sino para que este video llegue a otros que, como tú, están necesitando escuchar que Dios tiene el control. Recuerda, este canal se ha convertido en un refugio espiritual para muchos que no tienen iglesia cerca o que están librando batallas en silencio. Tu interacción es parte de esa misión. Cuando compartes, comentas o te suscribes, ayudas a edificar un altar digital donde la fe se enciende y la palabra de Dios se expande. Grábate esto: la fe que no se activa, se oxida, y lo que no se activa por fe será dominado por temor. Hoy comenzamos un viaje no desde el miedo ni desde la duda, sino desde una certeza. Dios está a punto de hablarte de una forma que transformará tu vida para siempre. Número 1. El primer paso para activar la fe. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dar un paso de fe aunque no vieras el suelo bajo tus pies? Muchas veces, Dios no revela el camino completo porque quiere ver si confías lo suficiente como para avanzar un paso a la vez. La fe no empieza cuando todo está claro, comienza cuando te atreves a moverte en medio de la niebla. Porque, como dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez has orado, has pedido señales, has esperado respuestas, pero lo que no has visto es que Dios ya habló y ahora espera que actives lo que depositó en ti. La fe se activa como un músculo, no crece con escuchar acerca de ella,
sino con usarla. Se entrena cuando decides confiar a pesar del diagnóstico, cuando avanzas aunque no haya garantías, cuando respondes, sí Señor, aún sin tener todos los detalles. La fe se mueve, y en su movimiento, libera el poder de Dios. El temor, en cambio, es una prisión invisible. Se disfraza de prudencia, de lógica o de excusas. Pero detrás del no puedo muchas veces se esconde un no quiero arriesgarme a fallar. Y quiero que sepas algo, Dios no busca perfección, busca disposición. Porque un paso pequeño en fe vale más que 1000 pensamientos paralizados por miedo. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios psicológicos muestran que cuando enfrentas tu miedo en lugar de evitarlo, tu cerebro crea nuevas conexiones que fortalecen la confianza. ¿Te das cuenta? Eso ya lo enseñaba la Biblia. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La ciencia recién está alcanzando lo que la palabra lleva siglos diciendo. Piensa en tu fe como en una semilla. Tiene dentro todo el potencial de convertirse en un árbol robusto, capaz de resistir tormentas y dar fruto. Pero si no la siembras, si no la riegas, si no la expones al sol, nunca crecerá. Activar la fe es plantar esa semilla y decirle a Dios, aunque no entienda, confío. Y cuando Él ve eso, comienza a mover lo invisible hasta que se manifieste en lo visible. La fe no solo atrae bendiciones, la fe provoca milagros, y quizá el milagro que esperas hoy depende de un paso de fe que aún no te has atrevido a dar. Pero hay algo más, la fe verdadera incomoda. Sí, porque te saca de la zona de control, te lleva al punto donde o Dios aparece, o te hundes, y es ahí donde más se glorifica. La fe no niega la realidad, la entrega a un Dios que puede transformarla. Igual que un pájaro no confía en la rama sino en sus alas, tú no confíes en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios, porque las ramas se quiebran, pero las alas de la fe te elevan por encima de los problemas. Guarda esto en tu corazón, la fe se activa cuando tus pasos hablan más fuerte que tus miedos. Número 1. El primer paso para activar la fe. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dar un paso de fe aunque no vieras el suelo bajo tus pies? Muchas veces, Dios no revela el camino completo porque quiere ver si confías lo suficiente como para avanzar un paso a la vez. La fe no empieza cuando todo está claro, comienza cuando te atreves a moverte en medio de la niebla, porque como dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez has orado, has pedido señales, has esperado respuestas, pero lo que no has visto es que Dios ya habló y ahora espera que actives lo que depositó en ti. La fe se activa como un músculo. No crece con escuchar acerca de ella, sino con usarla. Se entrena cuando decides confiar a pesar del diagnóstico, cuando avanzas aunque no haya garantías, cuando respondes, sí Señor, aún sin tener todos los detalles. La fe se mueve, y en su movimiento, libera el poder de Dios. El temor, en cambio, es una prisión invisible. Se disfraza de prudencia, de lógica o de excusas. Pero detrás del no puedo, muchas veces se esconde un no quiero arriesgarme a fallar. Y quiero que sepas algo, Dios no busca perfección, busca disposición, porque un paso pequeño en fe vale más que 1000 pensamientos paralizados por miedo. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios psicológicos muestran que cuando enfrentas tu miedo en lugar de evitarlo, tu cerebro crea nuevas conexiones que fortalecen la confianza. ¿Te das cuenta? Eso ya lo enseñaba la Biblia. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La ciencia recién está alcanzando lo que la palabra lleva siglos diciendo. Piensa en tu fe como en una semilla. Tiene dentro todo el potencial de convertirse en un árbol robusto, capaz de resistir tormentas y dar fruto. Pero si no la siembras, si no la riegas, si no la expones al sol, nunca crecerá. Activar la fe es plantar esa semilla y decirle a Dios, aunque no entienda, confío. Y cuando Él ve eso, comienza a mover lo invisible
hasta que se manifieste en lo visible. La fe no solo atrae bendiciones, la fe provoca milagros, y quizá el milagro que esperas hoy depende de un paso de fe que aún no te has atrevido a dar. Pero hay algo más, la fe verdadera incomoda. Sí, porque te saca de la zona de control, te lleva al punto donde o Dios aparece, o te hundes. Y es ahí donde más se glorifica. La fe no niega la realidad, la entrega a un Dios que puede transformarla. Igual que un pájaro no confía en la rama sino en sus alas, tú no confíes en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Porque las ramas se quiebran, pero las alas de la fe te elevan por encima de los problemas. Guarda esto en tu corazón, la fe se activa cuando tus pasos hablan más fuerte que tus miedos. Número 2. Lo que el temor está robando de tu vida. El miedo no es solo una emoción incómoda, es una estrategia espiritual para detenerte. El enemigo sabe que no puede arrebatarte la fe, pero sí puede nublarla con temor. La palabra es clara. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y si el temor no viene de Dios, viene de otro lugar, uno cuyo propósito es dividir, frenar y destruir. Lo peligroso es que el temor suele parecer sabio. Te susurra que es más seguro no arriesgarse, que es prudente esperar, que lo mejor es no moverse todavía. Y mientras piensas que estás siendo cauteloso, en realidad estás cediendo terreno, perdiendo oportunidades, aceptando una vida muy por debajo de la promesa de Dios. ¿Cuántas puertas dejaste de tocar por miedo a que no se abrieran? ¿Cuántas veces sentiste un llamado, pero retrocediste porque no te creíste suficiente? No es casualidad, esa es la estrategia, robar lo que ya era tuyo en Cristo. Imagina que tienes una herencia depositada en el banco, a tu nombre, lista para ser reclamada. Solo necesitas presentarte y pedirla. Pero antes de ir, alguien te dice, ¿y si no es verdad? ¿Y si te rechazan? ¿Y si te avergüenzas? Entonces decides no ir, y te quedas sin nada. Aunque legalmente ya era tuyo, no lo disfrutas. Eso hace el temor, roba bendiciones que ya estaban destinadas para ti. El temor no te arrebata la promesa, lo que hace es detenerte para que nunca vayas a reclamarla. Y mientras tanto, tu corazón se llena de preguntas que duelen. ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si me hubiera atrevido? ¿Y si tan solo hubiera confiado en lo que Dios puso en mí? Hermano, hermana, no fuiste creado para vivir al borde de tu propósito, sino para caminar dentro de él y poseer la tierra que el Señor te entregó. Pero una verdad permanece, nadie conquista una tierra prometida llevando miedo en el corazón. Aquí hay un patrón espiritual profundo. Dios siempre ha llamado a sus hijos a enfrentar gigantes, no porque Él no tenga poder para eliminarlos en un instante, sino porque en el enfrentamiento tu fe madura, tu carácter se forma, y tu confianza en Él se eleva. El miedo quiere que huyas de ese gigante. Dios quiere mostrarte que puede caer con una sola piedra, si esa piedra va acompañada de fe. El temor es más peligroso de lo que parece. Deforma tu identidad, te hace sentir débil, indigno, sin capacidad. Pero la fe te devuelve la memoria de quién eres en Cristo, heredero del reino, guerrero espiritual, embajador de su poder. Cuando recuerdas tu identidad, también recuperas la valentía para avanzar hacia lo que Dios te prometió. ¿Sabías que el cerebro humano responde igual a un peligro real que a uno imaginado? Eso significa que aunque tu entorno esté en calma, si tu mente se alimenta de temor, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en medio de una guerra. Ansiedad, insomnio, fatiga, bloqueo emocional. Muchas de esas batallas no son físicas, ni siquiera espirituales, son mentales, y la liberación comienza en un punto: decidir creerle a Dios más que a tus dudas. Piensa en esto. ¿Qué pasos tomarías hoy si no tuvieras miedo? ¿Qué palabras liberarías si no temieras al rechazo? ¿Qué llamado responderías si confiaras en el respaldo de Dios por encima de todo? Cada vez que cedes al miedo, el enemigo celebra.
Pero cada vez que eliges la fe, el cielo se mueve a tu favor. El Espíritu Santo no quiere solo consolarte en medio del temor, quiere activarte. Quiere abrir tus ojos para que veas cuánto has dejado sin reclamar por escuchar la voz equivocada. Es tiempo de hacer callar al temor y amplificar la voz de Dios. Recuerda, el miedo grita, pero Dios susurra, y solo quienes aprenden a aquietar el alma pueden oír su dirección. La fe es una llave sobrenatural. No abre solo puertas físicas, abre realidades invisibles. Te permite ver lo que no se entiende con la lógica humana. Te revela que muchas veces lo que llamas problema es en realidad una puerta disfrazada. Ese silencio de Dios que tanto te inquieta podría ser, en realidad, el ruido del cielo preparando algo glorioso para ti. La fe transforma tu visión, donde el miedo ve gigantes, la fe ve promesas, donde el miedo ve desiertos, la fe ve entrenamiento, donde el miedo ve puertas cerradas, la fe ve protección divina. Es vivir sabiendo que aunque tus ojos naturales solo ven la semilla, en lo espiritual ya existe un árbol fuerte que dará fruto por generaciones. El cielo responde al lenguaje de la fe. No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas, solo necesitas decidir confiar, y cuando eliges creer, aunque tiemble tu voz, aunque corran lágrimas en tus mejillas, aunque la lógica diga lo contrario, algo se activa en el mundo espiritual, ángeles se mueven, caminos se abren, promesas retenidas comienzan a fluir. Ese es el poder de la fe. No cambia solo lo que ves, cambia cómo lo ves. No transforma únicamente tus circunstancias, transforma primero tu corazón. Y cuando eliges la fe, lo invisible empieza a obrar en lo visible, porque Dios honra a quienes se atreven a creer. Número 5. ¿Alguna vez te has detenido a analizar si realmente tus pasos nacen de la fe, o si en el fondo han sido guiados por el temor? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. No basta con hablar de fe, no basta con declararla de labios hacia afuera. Hay que discernir si nuestras decisiones tienen como raíz la confianza en Dios o el miedo a lo que podría pasar. Muchos viven atrapados en lo que podríamos llamar una fe condicionada. Creen, pero solo si todo luce favorable. Confían, pero solo si tienen garantías. Se mueven, pero únicamente cuando sienten que mantienen el control. Y eso no es fe. Eso es un mecanismo de defensa disfrazado de espiritualidad. Dios no se manifiesta en el terreno del control humano. Él se mueve en el terreno de la rendición, donde hay fe genuina, hay entrega, hay descanso, hay abandono real en sus manos. Detente un momento y examina tu corazón. La última decisión que tomaste, ¿fue realmente por fe o fue por miedo? Pensemos juntos en ese proyecto que no iniciaste, en esa conversación que no tuviste, en ese paso que aún postergas. Pregúntate con honestidad, ¿qué me detiene? Si la respuesta tiene que ver con temor al fracaso, al rechazo, a perder el control o a equivocarte, entonces esa área no está gobernada por la fe, sino por el miedo. Y no te lo digo para condenarte, sino para despertarte, porque cuando el temor gobierna tus pasos, le estás cediendo al enemigo el diseño de tu mapa de vida. La Biblia nos muestra algo profundo a través de Pedro. Él caminó sobre las aguas, no porque era perfecto ni porque tenía una fe extraordinaria, sino porque respondió a una palabra de Jesús. Mientras mantuvo su mirada en esa palabra, caminó, pero cuando enfocó sus ojos en el viento y en la tormenta, el miedo lo hundió. La pregunta clave es, ¿en qué estás poniendo tu mirada? ¿En la voz de Dios o en el rugido de la tormenta? La ciencia del comportamiento dice que nuestro cerebro tiene un sesgo natural hacia el peligro. Evolutivamente fue útil, porque detectábamos amenazas antes que oportunidades. Pero en lo espiritual, ese mecanismo puede ser fatal. La vida de fe siempre irá en contra de lo natural. Creer es caminar por lo eterno, no por lo predecible. Es vivir desde la promesa, y no desde el pronóstico humano. Te daré una clave sencilla.
Toda decisión que viene acompañada de paz interior proviene de la fe, pero toda decisión que arrastra ansiedad, bloqueo o presión nace del temor, porque Dios no empuja, Dios guía. El miedo empuja con gritos, pero el Espíritu Santo conduce con susurros. Si no has escuchado la dirección de Dios, tal vez no es que Él esté en silencio, sino que el ruido del miedo está gritando más fuerte. Hoy el Espíritu Santo te invita a una evaluación honesta. ¿Estás quedándote en el lugar donde estás porque Dios te dijo, o porque tienes miedo de volver a fracasar? Muchas veces el mayor no a Dios no se pronuncia con palabras, sino con decisiones pasivas. Pero la buena noticia es esta: la fe también se entrena obedeciendo aunque tiembles, caminando aunque el corazón vaya rápido, creyendo aunque no tengas todos los detalles. La fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo, porque sabes que Dios va delante de ti. Cuando el temor bloquea lo que ya es tuyo. Número 6. Y si lo que estás esperando de Dios ya fue liberado en lo espiritual, pero aún no llega, porque el temor está bloqueando el canal, esto es confrontante, pero liberador. El cielo ya ha soltado promesas, bendiciones y respuestas, pero tu alma, dominada por el miedo, mantiene cerradas las manos para recibir. El temor es como una muralla invisible. Estás parado frente a la puerta abierta, pero los pies no se mueven, y Dios con amor te dice: hijo, hija, entra. Pero tu mente grita: ¿y si me equivoco? ¿Y si no es para mí? ¿Y si vuelvo a sufrir? Entonces te quedas en la frontera, viendo la promesa pero sin poseerla. El miedo no solo te paraliza, también deforma tu percepción. Te hace ver como amenaza lo que en realidad es respuesta. Te hace desconfiar incluso de lo que pediste en oración. ¿Cuántos han orado por una oportunidad, y cuando llega, el temor la sabotea con pensamientos de indignidad o inseguridad? La ciencia confirma lo espiritual. El miedo constante afecta la zona del cerebro que toma decisiones conscientes y claras. Eso significa que una mente dominada por temor no logra ver soluciones, aunque estén enfrente. El miedo oscurece, la fe ilumina. Y quizás tu fe está ahí, pero está encerrada bajo capas de heridas, de fracasos y decepciones. El Espíritu Santo hoy te recuerda que no todo lo que viviste fue pérdida. Hubo cosas que no se dieron porque no estaban alineadas al propósito eterno. Hoy es tiempo de abrir espacio, de soltar esa maleta de recuerdos dolorosos para poder recibir el regalo que Dios ya tiene en sus manos para ti. Fe no es emoción, es convicción. Número 7. Aquí está una verdad que puede romper cadenas. La fe más poderosa no es la que se siente, sino la que se sostiene. Muchos han sido engañados creyendo que fe es sentir fuego en el corazón, euforia espiritual o emoción intensa. Pero la fe verdadera es como un ancla. No se ve, no hace ruido, pero sostiene en medio de la tormenta. Cuando tus emociones desaparecen, cuando no hay señales ni confirmaciones, y aún así decides creer, ahí está la fe madura. La convicción que no depende de lo visible, ni de lo emocional, sino de lo eterno. Hebreos lo dice claro: la fe es certeza, es convicción, no habla de emoción, habla de decisión interna. La neurociencia lo confirma: cuando alguien actúa desde la convicción, aunque no sienta nada, su cerebro activa zonas de disciplina y resistencia. En otras palabras, la fe reprograma tu mente para vivir como vencedor y no como víctima. Dios no dice: siéntelo primero y luego cree. Dice: cree, y después verás. Lo natural dice: ver para creer. Lo espiritual dice: cree y verás. Y ese orden cambia todo, porque en el proceso tu carácter se moldea y tu fe madura. El poder oculto en la decisión de confiar. Número 8. Aquí hay un secreto glorioso. La transformación más grande de tu vida no depende de lo que esperas que Dios haga, sino de lo que decides creer acerca de Él. La fe no es solo un sentimiento hacia Dios, es una decisión sobre quién es Dios para ti. Es decidir que Él es fiel, aunque tus circunstancias lo contradigan.
Es decidir que su palabra tiene más peso que tus temores. Es decidir que aunque todo se tambalee, tu confianza permanece. Ese sí que sale de tu boca, aunque tiemble, aunque no entiendas, aunque no sientas nada, ese sí lo cambia todo. Es la llave que abre lo invisible y desata lo eterno sobre tu vida. Número 9. No hay acto más poderoso que confiar cuando todo alrededor te grita que dudes. El mundo nos ha entrenado para desconfiar de las personas, de los procesos, de las promesas, y muchas veces esa desconfianza la trasladamos sin querer a Dios. Así nace una fe contaminada, una fe que canta con los labios, pero se protege con reservas internas, una fe que dice, confío en ti, pero en secreto guarda un plan B por si Dios no responde. ¿Te has preguntado cuántas veces descansaste más en tu estrategia que en la soberanía de Dios? Él no te pide que lo entiendas todo, te pide que creas que Él sí lo entiende, porque confiar no es rendirse a la incertidumbre, es rendirse a la certeza de que Dios sigue siendo fiel, aunque tú no veas el cómo. Esa es la fe que honra el cielo, la que no depende de resultados, sino de la naturaleza de Dios, la que dice, Señor, te creo aunque no lo hagas, te creo porque eres Dios, lo hagas o no. Ese tipo de fe no se aprende en teoría, se forma en las noches largas de espera, en el silencio de la incertidumbre, en la batalla entre tu ansiedad y su voz. Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego frente al horno ardiente. Su declaración fue clara: nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, igual no nos rendiremos. Eso es confiar. Esa confianza es adoración pura. Cada vez que eliges creer en Dios por quien es Él, y no solo por lo que hace, tu fe entra en una dimensión más profunda. Y aquí hay algo clave: cada decisión de confianza abre portales espirituales que no se abren con la lógica. En ese instante donde dices, Señor, no entiendo, pero confío, algo invisible se activa. El temor retrocede, y lo eterno avanza. Cuando la fe madura, el miedo pierde terreno. Número 10. El miedo que sientes no significa que estás perdido, significa que tu fe aún tiene espacio para madurar. La fe no crece en momentos fáciles, crece en el desierto, en la oscuridad, en el silencio. Crece cuando sigues creyendo, aunque todo grite lo contrario. ¿Cómo saber que tu fe está madurando? Muy sencillo: cuando dejas de depender de señales y empiezas a caminar por convicción, cuando ya no necesitas emoción para adorar, cuando entiendes que la fe no es evitar la tormenta, sino caminar sobre las aguas con los ojos puestos en Cristo. El miedo se alimenta de incertidumbre, pero cuando la fe madura, la incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en expectativa. El temor te dice, ¿y si todo sale mal? La fe madura responde, ¿y si Dios hace algo que nunca imaginé? Un árbol fuerte no echa raíces en la superficie, sino en lo profundo, en la oscuridad de la tierra. Así también tu fe, cuanto más profundiza en Dios, menos se moverá con el viento, y cuanto más conoces a Dios, menos espacio le queda al miedo en tu alma, porque su amor perfecto echa fuera todo temor. El temor retrocede cuando tú avanzas. Número 11. Aquí hay un secreto espiritual: el temor no desaparece esperando, desaparece caminando. Retrocede cuando avanzas hacia lo que te intimida con los ojos fijos en Dios. Muchos oran por valentía, pero la valentía no es un sentimiento que se recibe, es una decisión que se ejecuta. Es decir, lo haré aunque me tiemblen las rodillas, porque más fuerte que mi miedo es la voz de mi Dios. La ciencia lo confirma con la exposición progresiva. El miedo se rompe enfrentándolo, no evitándolo, y así es en lo espiritual. Israel no vio el mar abrirse antes de moverse, sino cuando los pies tocaron el agua. Tu victoria tampoco se manifestará en teoría, sino en el paso de fe. El temor se alimenta de tu pasividad, pero muere cuando te ve avanzar. No esperes a sentirte listo, avanza aunque tiemble tu voz. Ese paso puede ser la llave que desbloquee todo lo que Dios ya liberó en lo invisible.
Lo que sucede en lo espiritual cuando eliges creer. Número 12. Cada vez que eliges la fe, estás moviendo el mundo espiritual. Esto no es metáfora, es realidad eterna. Daniel oró, y la respuesta fue enviada desde el primer día. Aunque la guerra en los cielos retrasó la manifestación, así pasa contigo, cuando oras con fe, aunque nada se mueva, ya algo se está moviendo en lo invisible. Ángeles se activan, cadenas comienzan a romperse, atmósferas se transforman. La fe es obedecer en silencio, creer en la oscuridad, avanzar sin confirmación, y cada vez que lo haces, sueltas luz en el mundo espiritual. El enemigo quiere convencerte de que tu fe no funciona, pero la realidad es que cada decisión de fe es dinamita contra sus planes. La fe te lleva a donde el temor nunca podrá. Número 13. El temor acomoda. Te convence de que la estabilidad es suficiente, aunque esa estabilidad esté lejos del propósito. Te susurra, no es el momento, mejor espera, quédate aquí. Pero la fe no acomoda, la fe impulsa. Te saca de lo cómodo y te lleva al terreno eterno. Te posiciona en lugares que tus capacidades nunca alcanzarían solas. Si te has sentido estancado espiritualmente, probablemente estás parado en un terreno gobernado por el temor, y a veces no es un miedo evidente, sino disfrazado de prudencia, de espera, de excusas. La fe no es un salto ciego. Es un paso con dirección, no hacia lo seguro, sino hacia lo que Dios prometió. Dos caminos estarán siempre frente a ti, el seguro pero vacío, o el desafiante pero eterno. El temor siempre te empujará al primero, la fe siempre te invitará al segundo. Número 13. El otro camino es incierto, desafiante, lleno de incógnitas, pero saturado de la presencia y dirección de Dios. Ese es el camino de la fe, porque la fe no persigue lo fácil, sino lo alineado con el cielo. Mientras el temor levanta muros para protegerte, la fe derriba esos muros y abre ventanas a realidades que nunca imaginaste. Abraham es el mejor ejemplo. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. No le dio mapas ni detalles, solo una promesa, yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Esa obediencia lo convirtió en padre de multitudes. El destino espiritual nunca se conquista desde la lógica, sino desde la fe. Incluso la ciencia lo confirma. El éxito no depende solo de inteligencia, sino de la capacidad de tolerar la incertidumbre. Y eso, en el lenguaje del cielo, se llama fe. Fe que dice, no lo entiendo todo, pero si Dios me habló, yo me muevo. Esa es la fe que abre dimensiones donde el temor ya no puede operar. Ahí tu visión se aclara, tu propósito se activa y tu identidad se afirma. Hermano, hermana, la fe no solo cambia tu presente, redibuja tu destino. Y Dios hoy te dice, no te acomodes donde el miedo te convenció de quedarte. Tengo más para ti, pero necesito que des el paso. La fe que desbloquea lo retenido. Número 14. Y si todo lo que le has pedido a Dios ya estuviera preparado, pero tu fe aún no estaba madura para recibirlo. Hay promesas listas, puertas ya abiertas, bendiciones esperando, pero no bajan por ansiedad, ni por desesperación, ni por reclamo. El cielo responde a la fe perseverante. Quizá llevas tiempo orando por lo mismo, tal vez no necesitas orar más, sino creer distinto. Una cosa es pedir, otra es recibir. Una fe pide, Señor, hazlo. La otra declara, gracias Señor, porque ya lo estás haciendo. Esa fe madura es la que rompe represas espirituales y suelta lo que estaba retenido. El enemigo quiere cansarte en la espera, pero la espera no significa ausencia de Dios, significa preparación. Cuando tu corazón se alinea, cuando tu obediencia se mantiene firme aunque nada cambie, el cielo responde, y de pronto, las conexiones llegan, la provisión aparece, la sanidad se activa, la restauración comienza, no porque empujaste más fuerte, sino porque creíste más profundo. La fe que transforma tu atmósfera. Número 15.
El ambiente espiritual que te rodea no depende de lo que pasa afuera, sino de la fe con la que decides caminar. El miedo carga la atmósfera de pesadez, ansiedad y oscuridad. La fe, en cambio, abre el cielo sobre ti. Jesús no se adaptaba al ambiente, lo transformaba. Donde entraba, la enfermedad retrocedía, los demonios temblaban, el caos se ordenaba, y él dijo: mayores cosas que estas haréis. Tu fe es un termostato espiritual, no mide la temperatura, la regula, no describe el caos, lo transforma. Cuando entras a tu casa, a tu trabajo, a tu familia con fe, el ambiente cambia, porque no eres un simple habitante, eres un portador de atmósfera divina. El inicio de tu nueva temporada, número 16. Hemos recorrido un camino profundo del temor a la fe, de la duda a la confianza, de la pasividad a la valentía. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo para revelarte que ha llegado tu nueva temporada. El temor ya no decide por ti. Tus fracasos ya no te definen. Tus excusas ya no te atan. Hoy caminas bajo una fe que te posiciona, que te sostiene y que te impulsa. El enemigo no podrá seguir usando el tiempo en tu contra, porque ahora entiendes que Dios nunca se tarda, Él prepara, y lo que viene no será para derrumbarte, sino para establecerte. Hoy proclama en voz alta: yo ya no le pertenezco al temor, camino por fe, mi fe está viva. Y esa declaración no es un simple comentario, es un acto profético. Marca el cierre de una temporada y el inicio de otra, porque el temor terminó y tu vida de fe acaba de comenzar. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.